sí, el secuestro emocional es clave lo que vamos a hablar, pero también qué significa ser inteligentes emocionalmente. Y ayer estaba estudiando un poco de esta parte acerca de la inteligencia emocional. Y gracias, Patti, por tu vulnerabilidad y estar compartiendo de que algo sucedió y pues se te vio conmovida. Y eso es parte de la inteligencia emocional. Esto se lo quiero decir a todas esta noche. Qué hermoso es ser inteligentes emocionalmente y eso tiene que ver con el reconocimiento de lo que sentimos, el reconocer las emociones que estamos experimentando. Si tenemos una fe, obviamente que la tenemos, si no, no estaríamos acá, no lograríamos salir adelante con tantas situaciones complejas que se están viviendo y que están viviendo cada una de ustedes y que yo también de diferente manera, pero todos vivimos diferentes situaciones y circunstancias que involucran las emociones. Tenemos una fe, amén. Creemos en que el Señor Jesucristo nos va a sacar adelante. Claro que sí. Creemos que el Señor va a obrar con poder y autoridad. Claro que sí. Pero esta fe no puede callar las emociones. ¿Listo? Eso tomémoslo esta noche como una premisa para todas, porque podemos estar autoengañándonos cuando creemos que la fe es el antídoto a las emociones. Voy a decirlo de esa manera. Espero que lo puedan entender lo que quiero decirles. A ver, si surge alguna pregunta, por favor me la pueden hacer. Bueno, pero la fe no es un antídoto para emociones. ¿Listo? Esa es una premisa importantísima para todos nosotros, nosotras en esta noche. La fe no es un antídoto para las emociones. Las emociones siguen estando allí. Las emociones son demasiado valiosas porque ellas nos están comunicando lo que estamos experimentando, que algo está aconteciendo, que necesitamos reconocer que ese algo sí está Sí, aconteciendo, que aunque igual creo en el Señor, lo amo, sé que está conmigo, pero si ocurre algo muy difícil, muy complejo, muy que nos asusta aún, que nos llena de temor, que nos hace sentir impotentes, frustrados, decaídos, eso no es pecado. Entonces, quiero que empecemos esta noche pensando en estas premisas. No es pecado experimentar el miedo, porque el miedo es una buena señal de que algo está pasando y necesitamos protegernos, ¿ya? Y si experimentamos tristeza es algo muy importante porque eso nos está comunicando, obviamente, que nosotros eh, hemos perdido algo y necesitamos lamentarlo, sí o sí, necesitamos lamentarlo, o sea, no está mal. También no es problema experimentar mucho enojo. ¿Por qué? O enojo o mucho enojo, hay muchas maneras de sentirnos enojados y eso es súper bueno porque nos está indicando que algo está mal, es injusto, algo no es mm, correcto y porque no es correcto estoy enojada o enojado con esto. Así que estoy hablando solo de tres emociones que son bien claves, son muchas, muchísimas. Tengo un círculo de emociones, una hoja con muchísimas emociones. Frustración, desesperanza, mejor dicho, me siento abandonado, me siento acabado, me siento derrotado, me siento abrumado, me siento asustado. O sea, hay tantísimas emociones, pero si nada más trabajamos o empezamos a hablar de estas tres, con esto es bien clave para que podamos empezar pensando en esta noche acerca de qué es tener una inteligencia emocional. Y yo ayer cuando estaba estudiando, yo decía, Señor, pero ¿por qué voy a hablar de inteligencia emocional si el tema es de secuestro emocional? No es que voy a hablar solo de inteligencia emocional, es solamente este pedacito, porque resulta que cuando no manejamos inteligentemente esas emociones, no las reconocemos, las escondemos, las disimulamos, porque mejor es disimularlas, porque soy cristiana, porque si le creo a Dios y si alguien me ve de repente abatido, decaído, entonces tristemente aún dentro de nuestros
lenguaje cristiano es a veces tan doloroso. Aún la gente a veces dice, y eso, pero si tú eres cristiana, ¿por qué lloras? Pero si tú eres cristiana, no deberías enojarte, pero si tú eres cristiana, ¿por qué estás triste o por qué tienes miedo? Si tú eres cristiana, el Señor está contigo y ¡pum! Callan tus emociones, ¿ya? Y eso no es inteligente, porque la inteligencia emocional es reconocerlas, es procesarlas, es evaluarlas, es analizarlas y es encontrar el por qué me siento como me siento y que es válido que te sientas como te sientes, ¿ya? Y eso no es, acuérdese, la fe no es un antídoto para que no sientas emociones. Amén. Que quede claro eso en esta noche. Ahora bien, secuestro emocional. Ya no estoy compartiendo pantalla, lamentablemente, ¿cierto que no? Ok. Bueno, después miramos si logramos en una próxima charla. Estamos pasando, queridas, por un periodo de intenso sentido de frustración, de temor, incertidumbre y de mucha ira. Estas son las emociones fuertes de hoy en día. Mucha frustración, mucho temor, mucha incertidumbre. Siento que todo es tan incierto. Es una de las emociones que están dentro del escenario de hoy en día, la incertidumbre, por muchísimas cosas. La incertidumbre aún por estas nuevas situaciones de familia y estas cosas que ustedes mismas están viviendo. Es todo tan incierto, Cristina. Puede ser que alguna me dice, a veces pienso que sí va a pasar algo y a veces siento que es tan incierto que quizás no pase nada. En fin, son las, un periodo muy intenso con ese sentido de frustración, temor, incertidumbre y mucha ira. De repente, algo en cuanto a la ira, en cuanto al secuestro emocional, yo tuve mucho tiempo de mi vida donde yo no sentía ira, yo no sentía enojo. Y yo creí que eso era bueno. Yo pensaba que eso era muy bueno. No siento rabia. No, la gente me decía, casi siempre las personas me decían, Cris, yo nunca te veo enojada. Y yo, así como que a veces me daba cuenta y decía, sí. Y yo misma analizaba y decía, ay, ¿verdad? Yo casi no me enojo. Qué bueno. Yo decía, qué bueno. Pero no era tan bueno, porque resulta que la falta de que Cristina se enojara era lo que hacía que permitiera demasiadas injusticias sobre mi vida. Entonces yo permitía y resultaba siendo muy complaciente cuando yo no experimentaba el enojo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo descubrí, y esta es una confidencia que ya no va a ser confidencia, aunque yo siempre la cuento, son confidencias personales que voy contando a medida que Dios me vaya diciendo, y es que yo fui violada a los 10 años. Y a los 10 años, después de ser violada y vivir un suceso demasiado grotesco durante un lapso de tiempo largo en este tipo de violación, yo fui condicionada a que no experimentara ira. Entonces, a que no reaccionara, perdón, ante la injusticia. Porque la persona fue bastante incisiva en intimidarme. Entonces, mi voluntad fue quebrada y la ira que debiera sentir y para reaccionar y dar un puño, dar una patada o gritar o hacer algo, yo no la tenía. Yo todo lo procesaba bajo la emoción de la tristeza. Todo, todo. A mí me hacían algo malo, yo lloraba. A mí me gritaban, yo lloraba. A mí me quitaban algo, yo lloraba. Y yo nunca me enojaba. Y yo no me había dado cuenta, sino hasta que la gente empezó a decirme, y yo dije, ¿verdad? Qué bueno. Pero qué bueno no, cuando descubrí que yo estaba absolutamente secuestrada esa emoción no existía, estaba escondida, secuestrada, no lograba eh, expresarla. Yo quiero que vayan pensando cuáles son esas emociones que ustedes tienen y que a ustedes les cuesta trabajo expresarla. De repente alguna puede decir, no, yo la ira la suelto con toda eso, a mí me hacen algo y yo voy, de una voy reaccionando y digo, cállate, o quítate de aquí, o doy un puño, o soy reactiva,
o pego un grito, no, esa no la tengo secuestrada, Cristina, esa la tengo a flor de piel. O yo tengo la tristeza, suelo, como hacía una chica que yo pastoreaba hace mucho tiempo, ella decía cuando estábamos hablando de algún tema, de algo que ella decidía hablar, ella decía, espérate un momentico, Cris, y hacía esto. Es que no quiero llorar, espérate, es que no voy a llorar. Y otra vez hacía lo mismo. Como tres, cuatro veces hasta que terminaba de hacer, decía, ya, ahora sí, voy a hablar. Y uy, aguantaba y no lloraba, no lloraba, ella no lloraba, pero ella misma se hacía la tarea de hacer esto que yo les estoy diciendo tal cual con las dos manos, solo que ahora tengo una mano con el celular, pero ella hacía así, la mano así y la aguantaba. Esa es otra emoción que muchas veces nosotros podemos secuestrar. También la emoción del miedo. Entonces, el miedo es más reactivo, el miedo es más, se supone que debemos reaccionar ante el miedo, ante algo que es un peligro. Pero hay personas que el miedo los congela y no hacen nada. No sé, en cuanto a estas tres emociones, vayan pensando cada uno de ustedes cómo son, cómo es su manera de reaccionar. ¿Por qué? Porque esto provoca mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento innecesario. Ese es el primer sufrimiento innecesario del cual les voy a hablar hoy, ¿ya? Todo esto nos hace sentir impotentes y secuestrados emocionalmente, necesitados de ser rescatados. Todo esto nos hace experimentar así. Así que la idea de este tema es que nosotros podamos aprender a cómo manejar las emociones, ¿ya? De manera, las emociones que pueden ser afectivas, pero manejarlas de manera efectiva, que es diferente, ¿ya? Una cosa es afectivo y otra cosa es efectivo. Puedo experimentar emociones, pero puede ser que no las manejo efectivamente, ¿ya? Donde yo pueda procesar los estímulos externos, ¿ya? Y los pensamientos de una manera correcta. Necesitamos también durante estas enseñanzas adquirir la capacidad, queridas, no sé si hay un caballero, queridos y queridas, de no permitir ser heridos por aquellas personas, escuchen bien, que también fueron heridas y que intentan hacerte sufrir. Voy a repetir eso, es súper importante. La idea con estas charlas es que podamos adquirir la capacidad de no permitir ser heridos por aquellas personas que también fueron heridas y que intentan hacerte sufrir. Porque toda persona que ha sido herida va a intentar, si no ha sido sanada, hacerte sufrir con el mismo sufrimiento que tiene la persona. Si hay alguna pregunta, queridas, por favor, me la pueden hacer. Bueno. Otro objetivo que tenemos al dar este tema es desarrollar nuestro ser interior sanamente. Y ese sería, ya eso es al final del tema, no de hoy, porque esto no se va a terminar hoy. Es desarrollar ese ser interior sanamente, pero solamente basado en los valores de nuestra identidad, que es quizás lo que no sabemos, no conocemos, no entendemos esos valores. Sí sabemos, somos hijos de Dios. Sí, todos sabemos y decimos soy hija de Dios, pero ¿qué implica esto? Los valores de la identidad. Y tenemos que conocer esos tres grandes valores de la identidad, que son la dignidad, la integridad y la libertad. ¿Y qué hay dentro de cada uno de ellos para poder desarrollarnos sanamente, basados en esos valores? ¿Ya? De esa manera, queridas, vamos a caminar hacia la profundidad de nuestro ser interior, donde va a descansar, vamos a descansar con el arma más poderosa que todas tenemos y que todos tenemos, y es tener la capacidad de amar, a pesar de, tenemos la capacidad de amar, pero cuidado, esa capacidad de amar se desarrolla solo basada en los valores. Es por eso que si no conocemos esos valores, nosotros vamos a sufrir innecesariamente y vamos a sufrir todo el tiempo por aquellos que no están dispuestos
para nada a sufrir por nosotros. Pero nosotros sufrimos. Ese hijo, esa hija, ese esposo, esa mamá, que esto, que aquello, y lloramos y sufrimos. Y lo digo por mí misma, lo digo por mí misma, porque yo fui, mejor dicho, María Magdalena. Yo decía, yo lloro por todo y por si acaso. Y sobre todo en cuestión de esto, de aquellas personas que no tenían la capacidad de darme el amor que yo esperaba y que se supone que tenemos y que lo normal, queridas, es que papá me ame, mamá me ame, mi hijo, tu hijo te ame, tu hija te ame, te valore, te agradezca, pero cuando no lo hacen, eso es un sufrimiento muy grande porque estamos esperando eso que debería ser así. Amén, qué bueno que fuera así, pero ¿y si no es así? Vamos a estar devastados emocionalmente, secuestradísimos emocionalmente, porque vamos a estar en una cárcel emocional de espera de aquel que no tiene la capacidad de amar, que nos ame, de aquel que no tiene la capacidad de valorar, que me valore, de aquel que no tiene la capacidad de agradecer, que me agradezca. De ahí se desprenden tantas conversaciones lamentables donde la gente dice, pero es que yo le di todo de mí, yo le entregué todo de mí, yo me sacrifiqué por él o por ella, yo que me olvidé de mí mismo o de mí misma y mira cómo me paga. Y esas son de las conversaciones supremamente dolorosas y lamentables y reales. No estoy subestimando esto, que quede claro, no estoy poniéndolo como algo que no debiera ser así porque lo hiciste. No, 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 de ninguna manera. Es lo que nos suele pasar. Es lo normal que nos ocurre como seres humanos. Yo también, pero ¿cómo es posible? Si mi mamá, si, o sea, es mi madre, me tuvo, ¿cómo no me ama? Claro, ella me crió. Esa es una historia larga. Era hasta que un día, y no con el tema de secuestro emocional, sino en una búsqueda de Dios, eh, nunca olvidaré que Dios me dio una palabra ese día porque yo fui a él a llorar, porque vi otro desprecio de mi mamá. Y Dios me dijo, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te bendiga. Ese día de ayuno, yo no soy de ayunar, lo quiero reconocer, pero ese día yo me fui a ayunar. Y les quiero decir algo. Miren mi respuesta cuando Dios me dijo eso, ese día. Yo hice así. Ay, no, Dios mío, no, pero es que es mi mamá. En serio, yo hice así y Dios me dijo, ¿acaso eres más misericordiosa que yo? Porque haber dicho Dios eso cuando él estaba viendo mis lágrimas, que era precisamente porque mi mamá A, B, C, D, F, G, muchas cosas dolorosas, terribles, y que él me diga eso, yo, para mí fue como meterme en el medio y como decirle, no, 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 porque es mi mamá, ¿qué vas a hacer? Si él dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré, yo dije, no, 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 un momento, ¿qué vas a hacer? Y él me dijo, ¿eres más misericordiosa que yo? Yo me quedé callada y lloré, oré y ya. Esa es una parte de la forma en que Dios puede sacarnos de los secuestros emocionales. Cristina, ocurrió inmediatamente cuando Dios te dijo eso. No ocurrió, no ocurrió, porque fue una palabra de ese día para mí, de consuelo, de poder salir, secarme las lágrimas y ella estaba abajo en el primer piso y poder decirle, hola. Y yo por dentro como esa hija que papi dijo, yo voy a bendecir al que te bendiga y el que no te bendiga, yo no lo voy a bendecir. Y yo como, hola, pero eso no fue la respuesta completa para mí porque tenía que trabajar muchas cosas más. ¿Listo? Ok. Hay elementos para el éxito en el ser humano y hay cuatro, se lo voy a decir. ¿Listo? Y vamos a ir a la palabra de Dios ya, pronto, pronto. Uno es la calidad de tu manera de pensar. ¿Ya? En las situaciones que estás viviendo, pregúntate cómo es la calidad de mis pensamientos. ¿Son de duda?
¿Son de fracaso? ¿Son de positivos? ¿Cómo es la calidad de tus pensamientos? Quiero que si estás escribiendo, todo esto no sea solo una información, sino que también al terminar y al ya despedirnos, tú digas, voy a analizar lo que Dios me dijo esta noche. Realmente mis pensamientos casi siempre son de tanta duda o son de, aquí tengo una chica que ella es muy fatalista, supremamente, su lenguaje es súper fatalista. En cualquier cosa ella sale con una frase súper fatalista que ya la mayoría la conoce y le dice, uy, pero tú sí eres fatalista, ¿cómo se te ocurre pensar eso? O pensar que aquello. Entonces piensa, esta noche pensemos, ¿cómo es la calidad de mis pensamientos? ¿Es de dinamismo, es de esperanza, es de positivismo? No estoy hablando de mente positiva solamente porque sí, no. Esa mente positiva de nosotros como hijos de Dios es porque creemos lo que Él dice, pero tranquilo también, es muy bueno ser honestos. Y aunque leemos la palabra y todo eso, Cris, me cuesta trabajo creer, yo dudo muchísimo, mis pensamientos no son de fe, de esperanza, son mucho de duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Por qué eso? Es esos tipos de pensamientos que tú tienes, es en lo que tú ocupas mucho más tu mente. ¿Con qué pensamiento te acuestas y con qué pensamiento te levantas? Yo creo que ese sería un buen termómetro. ¿Cuál es ese pensamiento particular que ronda y te taladra constantemente desde que amanece durante el día otra vez te visita y hasta que anochece? Ve pensando. Otro elemento del éxito del ser humano es la forma en que manejamos las emociones. Aquí preguntémonos de qué manera las manejo. Ah, no, Cris, yo las controlo. Uy, yo soy experta en controlarlas. Para que no me vean llorar, yo digo, yo me meto al baño, me tomo un vaso de agua en el baño, respiro profundo y digo, bueno, me digo 3, 4 frases claves y salgo del baño y listo, estoy bien. Las controlo o yo le doy espacio, yo las manejo. Yo busco mi momento para encerrarme, para orar, me dedico tiempo para analizarlas. O yo simplemente voy por la vida a la fuerza porque no tengo tiempo, Cris, necesito trabajar, cocinar, yo no puedo quedarme encerrada llorando, lamentando. No puedo, necesito gestionar. Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Entonces, hoy es un buen día para decirte que si ese elemento en tu vida, el manejo de tus emociones, lo haces de esa forma y simplemente arrastras con la vida tuya de esa manera, es algo muy, muy delicado, porque es precisamente lo que puede llevar que la persona caiga en estados de depresión por el mal manejo de sus emociones, en estados de esquizofrenia, suena fuerte, por no procesar emociones, por no analizar por qué me siento como me siento. Ay, Cris, uno no vive de eso, uno tiene que ir para adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, y gloria a Dios y adelante. Y el apóstol Pablo dijo derrotados, pero no destruidos, y dijo esto, y yo repito ese versículo, y yo me levanto y yo me pongo la armadura del Señor y me levanto y digo, no, me pongo el calzado, la presta del Evangelio. Queridas, así no es el manejo emocional. Por eso repito, la fe no es un antídoto para, para apaciguar las emociones, para anestesiarlas, para no sentirlas, para hacer como que no están y seguir. No, seguimos. Tercer elemento de éxito para el ser humano es que tú tengas y yo tenga la capacidad de trazarnos metas, porque si no nos trazamos metas, vamos a enfocarnos solo en lo que está pasando. En el caso de todas ustedes, no sé si hay algún caballero, si lo hay, bienvenido, es que si como hay una problemática en especial, que es esta de sus hijos o de sus hijas,
de lo que ellos confesaron, de esa atracción al mismo sexo. ¿Qué pasa si no hay una capacidad de trazarse metas? Entonces sus vidas van a estar súper secuestradas en el problema nada más, en esa situación que tienen y nada más, y no ven otra cosa. Y aunque gestionan su trabajo, gestionan otro tipo de actividades, pero si usted no tiene una capacidad de crear nuevas metas, nuevos propósitos para su vida, entonces esto va a acarrear que haya tanto despropósito, porque claro, nos vamos a enfrascar en solamente ahorita, Cris, yo vivo solamente pensando en esto, solamente buscando la solución para esto, yo solamente estoy pensando cuándo va a pasar el milagro, yo no vivo, ya he perdido el apetito, como con desgano, yo no veo sino la hora en que ocurre el milagro. No, 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 no. No puedes vivir así, porque así no estás viviendo. Así estás solamente gestionando tu vida o viviendo tu vida en pos de espera de un milagro, de uno solo. Y Dios quiere que esperes más de uno. Ese es uno que necesitas. Amén. Amén. Y te acompaña eh, Gaby, te acompaña Pati y están aquí contigo, están el equipo juntos y todo. Pero no puede ser la única meta ni el único milagro que estás esperando. ¿De acuerdo? Seguimos. El otro elemento es la determinación de involucrarte y trabajar. Cris, pero yo trabajo, tengo un empleo, si supieras los horarios, antes los he incrementado porque necesito más dinero. No, yo estoy hablando de la capacidad, de la determinación, perdón, de involucrarte y trabajar en áreas de tu vida. Esta es una noche para que estemos desde ya pensando en nosotras. Involucrarte en ti mismo, involucrarte y buscar cómo trabajar para crecer en otras áreas de tu vida. Porque de lo contrario, nos vamos a estancar, sobre todo cuando hay este tipo de noticias. No que le pasó allí a Patty alguna situación X, Y, Z, difícil, pero cuando la Biblia habla de esta palabra, no de, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No es un versículo solo para repetirlo y memorizarlo, repetirlo cuando ocurre algo difícil y memorizarlo y volverlo a repetir y memorizar. No, es el momento para decir, y entonces, ¿para qué va a servir esto? Esto que se ve tan terrible, tan patas para arriba. Esto que yo no le veo ni la cabeza ni la cola. Esto que yo no entiendo por qué sucedió de esta manera. Esto que yo sí sabía, porque en otros casos yo sí sabía que iba a explotar, iba a estallar la bomba algún día y ya estalló. Depende de la circunstancia, no sabemos. La mía es una, la de Gaby es otra, la de cada uno es una muy diferente, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene el buen amigo y nos dice, ay, tú sabes que para los que aman a Dios, como dice la palabra del Señor, todo obra para bien. Amén, amén, ya. Silenciamos emociones, callamos la situación, buscamos, oramos al Señor que obre el milagro, pero nos olvidamos de ir a procesar y meditar y procesar emociones, pero meditar también acerca de y esto que contiene. Y leer y conocer al Dios de la Biblia, porque nosotros podemos ser muy buenos para gestionar de una manera muy súper práctica cualquier cosa, sin leer la Biblia, sin conocer el Dios de la Biblia, el carácter de Dios en cualquier situación. Ay, Cris, yo me leí
Cuando, un ejemplo, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y pecaban y volvían a pecar. Pero mira, Cris, no tiene que ver con el problema que tengo, sí tiene que ver. ¿Pero en qué, Cris? Yo no veo ahí que Dios me esté respondiendo cómo resolverlo. Lo que pasa, queridas hermanas, quiero decirles algo. Cuando leemos la palabra de Dios, en ocasiones lo que leemos, wow, acierta y va como muy parejo con lo que me está pasando. Otras veces no. Tú lees y tú dices, Señor, pero aquí no me estás diciendo nada de cómo resolver el problema. Ahí Él te está hablando de quién es Él en ese problema, en esa situación, en ese tiempo, en ese periodo, en esa historia, cómo es su carácter. Y cuando tú ves cómo es su carácter y tú miras lo que te está pasando, tú puedes decir, wow, si Dios fue así allá, en ese tiempo, en esa temporada, en esa historia, en esa circunstancia tan tremenda, pero se manifestó, wow, estoy conociendo al Dios de la Biblia y quiere decir que ese mismo Dios, que es el que yo tengo en mi corazón y en el que yo creo, no sé cómo va a obrar, pero va a obrar. Por eso conocer el Dios de la Biblia nos rescata, nos rescata en el momento de sentir esas emociones fuertes, no de dejarlas de sentir, de sentirlas, de procesarlas, de evaluarlas y de mirar, wow, tú eres Dios. Y salgo fortalecido, no por el versículo, todo lo puede en Cristo que me fortalece, no, porque conocí el Dios de la Biblia. Amén. Estamos conectados, estamos captando la idea, ¿sí? Que alguna manito de esas que salen por ahí, que dice manitos o corazoncitos, como que sí. Ok, entonces hay algo que también nos secuestra muchísimo emocionalmente. Vamos a leer Isaías 43, del 18 al 21. ¿Listo? Y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Los chacales y los avestruces y todos los animales salvajes entonarán cantos en mi honor. Haré brotar agua en el desierto y le haré de beber a mi pueblo elegido. Yo mismo lo he creado para que me adore. Pero tú, pueblo de Israel, no me adoraste ni me honraste con tus sacrificios. Más bien te cansaste de mí. Yo nunca insistí en que me presentaras ofrendas. Hasta el Ese es el 22. Leíste hasta el 22, ¿verdad? 23. O sea, ¿hasta el qué? Hasta el 23. Gracias, está bien. Ok, me gustó eso último que leíste. Yo puse aquí hasta el 21, pero está muy acertado. ¿Por qué? Sí, gracias, Gaby. No os acordéis, algo más que nos mantiene secuestrados emocionalmente y quiero que el Espíritu Santo hoy la lleve a reflexionar. ¿Qué es aquello que no debería estar recordando constantemente y que lo traigo a memoria y que sigue atormentándome, torturándome, angustiándome, culpándome, condenándome, todo con me? Y que tú dices, de verdad que sí, es eso lo que me tiene muchas veces secuestrada emocionalmente, porque es verdad que no dejo de pensar en aquello, es verdad que no dejo de señalarme por aquello, es verdad que no dejo de culparme, es verdad que no dejo de señalarme, es verdad que no dejo de hacia ti misma, puede ser. Esa es una forma de secuestrarnos. Pero hay otra es cuando yo no dejo de hacia otra persona, de culparle, de señalarle, de sí,
de culparle, de señalarle, de no perdonarle, de seguir pensando, pero ¿cómo me hizo eso? Yo que le entregué tanto, yo que le di tanto, yo que me esforcé tanto, yo que me... ¿Cómo? Otra forma de mantenerlos secuestrados. Dice el Señor tan hermoso, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, pero hay una pregunta en ese pasaje, ¿no la conoceréis? Porque nos preguntará, en otras versiones dice diferente, no sé cómo dice en la versión de Gaby. Hay una pregunta allí, en el 19. Ah, interesante. ¿no? Cómo las versiones cambian, ¿cierto? En la Reina Valera dice, no la conoceréis, Mm. ¿ya? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez el carácter de Dios. Otra vez. Y esa palabra sea para ustedes. Otra vez Él va a hacer algo. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Pero el secuestro emocional es aquello que no nos permite ver el bien cuando puede venir porque estamos atrapados en esas cosas del pasado. La vez en la charla anterior, yo recuerdo que algunas muy sinceras, muy vulnerables, y fue tan bonito porque eso es lo lindo de una charla, cuando hay participación y alguien dijo, me he estado culpando, me he estado diciendo qué hice y qué no hice, qué hice de más o qué hice de menos, qué me faltó, ¿cierto? Entonces, a veces eso nos atormenta tanto y resulta que puede ser que sí, faltaría algo, pero no todo te faltó. Y es eso lo que hace, queridas, que nosotros no podamos ver las cosas nuevas. Que esta manera de pensar, cuando no cambia, nosotros difícilmente vamos a ver venir el bien y no lo vamos a ver. Se va a ver venir el bien, pero no lo vamos a ver por la manera de pensar. Y ese es otro tema diferente que no me quiero meter por ahí porque se llama renovación de la mente. Y es un tema también larguito. Pero si no renovamos la manera de pensar, nosotros no vamos a ver el bien, aunque lo tengamos enfrente. Entonces, interesante que en ese pasaje el Señor dice que hasta las fieras del campo me honrarán, los chacales, los pollos del avestruz, hasta los animales. Dice que les dará agua en el desierto, ríos en la soledad. Y dice, para que beba mi pueblo, mi escogido, pueblo escogido. Y ese pueblo fue el que Dios creó para que publiquemos sus alabanzas, publiquemos sus milagros, publiquemos lo que Él hace. Pero mientras estemos nosotros atrapados en una sola situación, que no es que es fácil, no estoy diciendo eso, nosotros no vamos a poder ver lo nuevo que Dios tiene. Recuerden algo nuevo, algo muy especial esta noche. Bueno, entre ya varias frases que he dicho, varios conceptos, la fe no es el antídoto de las emociones. Lo otro es esa parte de los milagros. Te quiero decir esta noche, no esperes un milagro, necesitas esperar más de un milagro, porque la vida no se trata solamente de tu hijo o de tu hija y esta situación que estás viviendo. Ensancha, ensancha tu mente, abre tu mente para las cosas muy buenas que Dios tiene para ti, para ti. ¿Qué pasa con el secuestro emocional? Hay personas que dicen, no, Cris, es que yo no tengo vida. Hasta que esto no lo vea yo realizado, yo estoy muerta en vida, estoy secuestrada en vida. Sí. ¿Por qué? Porque esto lo hice el todo de mi vida y entonces ya no tengo vida. No es así y no necesita ser así y no debería ser así. ¿Por qué? Porque Dios tiene también la manera de dar cosas nuevas para ti. Aún en medio de esa tormenta, Cris, aún en medio de eso tan difícil, sí, en medio de esto tan difícil. Porque Dios no es cruel.
Él es un padre que en medio de la dificultad, Él se quiere manifestar. Lo que pasa, eh, querido público, es que a veces, como esperamos que la manifestación de Dios sea en el tiempo de nosotros, en el horario de nosotros y con la persona que queremos que Él se manifieste, entonces nos vamos a perder de otra cantidad de cosas que Dios tiene para dar, porque estamos secuestrados solo por esa problemática. ¿Listo? Vamos a continuar. Ahora bien, vamos a... Ay, esto se le pasó. Ya. Listo. Ah, ya. Listo, pues. Entonces, el secuestro emocional, ¿qué es? Cris ha dicho varias veces secuestro emocional, secuestro emocional. Le voy a dar el concepto del secuestro emocional. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Es un estado psicológico que te impide sentir por ti mismo. Voy a repetirlo. Es un estado psicológico que te impide sentir por ti mismo y te impide vivir en plena libertad. ¿Por qué? Porque alguien que te dio un estímulo negativo te robó la capacidad de valorarte y apreciarte. Y eso se quedó como una herida emocional en tu vida. Voy a repetir. Es un estado psicológico, voy a decirlo en pronombre personal, que me impide sentir por mí misma y me impide vivir en libertad plena. ¿Por qué? Porque alguien me dio un estímulo negativo que me robó la capacidad de valorarme y apreciarme. Y eso se quedó en mí como una herida emocional. ¿Qué pasa con el secuestro emocional, mis queridas? Nuestra parte racional queda inhabilitada. No logramos razonar porque todo lo vamos a procesar desde la emoción. Cris, pero tú nos estás diciendo que evaluemos las emociones, que le demos espacio a la emoción, que meditemos, que procesemos. Claro, porque es que ese proceso para entender la parte emocional requiere de razonar. Interesante, ¿verdad? O sea, usted dirá, ay, ¿cómo hace un momento que me perdí? La parte emocional es necesario razonarla, meditarla, porque me siento como me siento. A ver, si tú me ves haciendo así, a ver, estoy triste, me siento tan frustrada. ¿Por qué me siento tan frustrada? Ah, ya sé, claro. Es que esa situación, yo pensé presentar el examen, yo estudié demasiado. Uy, yo pasé 2 semanas sin casi dormir para que me haya ido mal. Claro, ¿cómo no me voy a sentir frustrada? ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy procesando la emoción, pero estoy razonando las emociones. Por eso sí o sí tienen que ir ligados. El proceso el procesar emociones requiere de razonar. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 25. ¿Listo? Dice así la palabra del Señor. Bueno, esta es una historia muy larga, pero yo se la voy a leer. Dice David y Abigail. Vamos a ir por partes así. Versículo 2. Se murió Samuel, no en el 1. Se reunió todo Israel, lo lloraron. Vieron, todos lloraron.
y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Había un hombre en Mahón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. ¿Cómo se llamaba el hombre, queridas? Nabal. ¿Y su mujer cómo se llamaba? Abigail. ¿Cómo era la mujer? Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero ¿cómo era el esposo de ella? Era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Y David oyó en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces yo les voy a contar la historia de ahí para abajo, ¿listo? Para no leer todo. Resulta que David envió 10 jóvenes a decirle a Nabal que era como, era malo, era testarudo, en otras versiones dice que era terco, era testarudo, era de malas obras, era perverso, en diferentes versiones dice de muchas maneras, y le dijo que por favor le diera de comer y le diera agüita a sus siervos, porque hace tiempo David le había hecho un favorcito a los siervos de él. Entonces David dijo, a la fija, que le pido un favor y que él me lo hace, a la fija. Él fue a la fija, así les estoy resumiendo la historia. Resulta que Nabal respondió a los siervos de David, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar yo de mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Ay, Dios mío. Les sigo la historia yo. Los jóvenes se fueron, le contaron a David, le dijeron, ¿cómo te parece, David? Que ese Nabal contestó así, dijo que no te va a dar nada de nada, que ni sabe ni quién es David y quién es el hijo de Isaí. Aparte de eso dijo, no le pienso dar mi comida, ni mi agua, ni mis cosas a hombres que no conozco. Y dice la Biblia que David, versículo 13, ponga sus ojitos allí, dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada y cada hombre se la ciñó, David también se ciñó la suya, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. ¿Por qué? Porque David envió mensajeros para decir que él iba a matar a todos. A todos decidió David, los voy a matar. Porque nos maltrataron, porque nos hirió, porque nos faltó el respeto, porque como así que Naval no nos va a dar ni agüita ni comida cuando yo hace tiempo fui muy bueno con él. Y se puso bravísimo, pero qué bravura tan grande de David. Se descompuso tanto, que se armó y armaron 400 hombres y 200 más que se quedaron cuidando. Ante una situación, pues, de que le dijeron que no. ¿Qué hizo uno de los siervos? Corrió y le contó a Abigail, Abigail, corre, porque imagínate que David va a matar a todos, porque el perverso, el testarudo, el terco de tu marido hizo esto y esto y esto. Entonces, Abigail, versículo 18, quien tenga la Biblia ya abierta, se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostados, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higo, y los puso sobre asnos y dijo a sus criados, vayan delante de mí, porque yo los seguiré. Pero no dijo nada a su marido, Nabal. Entonces les sigo la historia, no la vamos a leer. Ella llegó y se postró a los pies de David y le dijo, Señor, no haga tal mal. Por favor, usted no haga lo que piensa hacer. Se echó a sus pies, le dijo, le ruego, por favor, permítame que le hable, escuche mis palabras, te ruego que no le hagas caso a ese hombre indigno. Nabal, porque conforme a su nombre, así es él, se llama Nabal, porque la insensatez está con él. Pero yo, tu sierva, estoy haciendo esto, mira, te traje esto, pancitos, te traje esto, no vaya a matar a toda esa gente. Y les voy a contar lo lindo. Muchas cosas son lindas de esta historia,
pero una en particular es esta. Dice claramente, perdone la ofensa, ya le dice, perdone la ofensa de ese señor, yo ya le traje todo esto, le ruego que perdone la ofensa de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. O sea, mejor dicho, le dijo de todo a David para convencerlo de que no fuera a matar. Lean el versículo 32. Me gustaría que Katia o Patti lea el versículo 32, por favor. Sí, yo lo leo. Gracias. El 32 dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Sigo leyendo. Sigue, mi amor. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubiera dado, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, ay Dios mío, no veo, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. 35 y terminas ahí. Ok. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail Wow. volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, Ebrio. por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Ahí, dejemos hasta ahí. El caso es que contándoles la historia, una buena historia es que Naval al otro día, cuando Abigail le contó todito, se murió. ¿Cómo sería la ira que experimentó este hombre? Ya una mujer sabia. Hasta el otro día, cuando pasó su estado de embriaguez, fue que le contó todo, todo. Ya le pasó eso, su mujer le contó estas cosas y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra y murió. Dice, y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. ¿Y saben qué hizo David tan inteligente? Cuando David supo eso, se casó con Abigail. Ah, él no es bobito. Él dijo, ay, ¿cómo así? Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor que me ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió un mensaje a Abigail para tomarla para sí por mujer. Así de sencillo. Esa historia es buenísima leerla toda. Pero ¿a qué voy para ir cerrando? Porque lamentablemente el tiempo nos apremia. ¿Cómo es de importante la intervención de una Abigail en nuestra vida cuando estamos en situaciones complejas? ¿Qué le pasó a David? David tuvo una herida en su ego, en su identidad. Se sintió que su estímulo externo, ¿quién fue? Fue Nabal. Pero yo me pregunto, y pregúntate esta noche, si lees toda la historia y te tomas ese buen tiempo con un buen café, una buena aromática, rico, ahí con ese arbolito de Navidad que estoy viendo aquí de Katia, qué chévere, un ambiente bonito, te pones a leer, a disfrutar música instrumental y lees toda la historia y dices, wow, pero David, ¿por qué se hirió? Si sabía que Nabal era un hombre terco, testarudo, insensato, de malas obras. ¿Qué podía esperar de alguien como él? ¿Por qué se sorprendió? ¿Por qué se hirió? Lo peor aquí no es tanto que se sorprendió,
es que se sintió herido. ¿Y cuántas veces nosotros nos herimos? Y nos herimos sabiendo el tipo de persona que nos está hiriendo, Mm. sabiendo que esa persona es dura, sabiendo que esa persona es terca, sabiendo que esa persona es insensible, sabiendo que esa persona, llámese primo, prima, tío, tía, abuelo, abuela, novio, esposo, ex esposo, primo, qué sé yo, amigo, amiga, y nos herimos. Y la pregunta es, ¿por qué nos herimos si sabemos cómo es la persona? Esa es una buena pregunta. Entonces, pregúntese esta noche, y voy cerrando con eso. ¿Quiénes son esas personas que son el estímulo externo para tu vida para secuestrarte emocionalmente? Que te deja con un malestar todo el día. Esa persona que tú dices, uy, no, me llamó por teléfono y me dañó el día. Me dañó el día. Uy, no, es que me la encontré en la esquina y cuando me dijo algo que yo no esperaba, se me, por yo me cambió el genio. Pero si tú analizas quién es esa persona, cómo es esa persona, su temperamento, su carácter, su estilo de vida, su desconexión con Dios, la pregunta es, ¿por qué David, sabiendo que era el rey, por qué David, sabiendo que era quien era, por qué se hirió? ¿Por qué se hirió sabiendo de dónde venía la ofensa? El tipo de persona que venía, del cual venía la ofensa, el no que le dijo, al punto tan extremo que iba a matarlos a todos. Ay, Cris, pero nosotras, pues uno tampoco es que va a ir a matar a nadie. No, pero uno se mata a sí mismo de una manera tremenda cuando nos secuestramos emocionalmente y esa es una tarea que les voy a dejar. ¿Quiénes son esas personas, si son varias, o esa persona que suele durante lo cotidiano de tu vida secuestrarte emocionalmente así, con mucha facilidad? Uy, es que me saca la... Uy, es que cada vez que lo veo, a veces ni me habla y ya, me dañó el día. ¿Quién es y por qué? Ya aquí cierro con esto que les acabo de dejar, de que lo escriban, de que lo piensen y de que lo hablen. Bueno, entonces sí, nos gustaría escuchar si tienen preguntas, inquietudes o comentarios personales que también son muy válidos y nos van a enriquecer a todos. Muchas gracias, mi Cris, por todo este tema que es muy interesante y nos ayuda a indagar, no solamente quizá en esta situación como en particular que engloba el fin de este grupo, pero Ujú. bien influye en todas las áreas de la vida. Y nos vemos la próxima semana con la continuación del tema.